Esta no es una historia de hace siglos, de esas que cuentan los abuelos para asustar a los niños antes de dormir. Esto me pasó a mí. Hace apenas 2 años, en una de esas noches cerradas que solo se dan en los caminos rurales del interior de El Salvador. Me llamo Carlos y en ese entonces trabajaba como chofer para una empresa de paquetería local. Mi ruta era la de los pueblos de la cordillera y esa noche en particular el destino se había ensañado conmigo. Una llanta ponchada, un retraso en la carga y una tormenta que amenazaba con desgarrar el cielo me habían dejado solo en la carretera panamericana, a kilómetros de cualquier rastro de civilización. El reloj de mi tablero marcaba casi la medianoche cuando el motor de mi viejo camión falló. El silencio que siguió fue asfixiante. A mi izquierda, la oscuridad de la selva parecía devorar la poca luz que mis faros delanteros lograban proyectar. A mi derecha, un barranco profundo y el estruendo amortiguado del río Jiboa. Mi primera reacción fue la frustración. Salí de la cabina bajo la lluvia fina que empezaba a caer y abrí el capó. No había mucho que pudiera hacer. Mis conocimientos de mecánica eran algo limitados y mi teléfono, como era de esperar, no tenía una barra de señal. Fue entonces cuando lo escuché. Entre el murmullo de la lluvia y el viento que soplaba a través de las copas de los árboles, surgió un sonido suave, casi imperceptible. Era el lamento de una mujer. No era un llanto desgarrador, sino un gemido sutil, lleno de dolor y melancolía, que parecía flotar en el aire. Se me erizó la piel. El sentido común me decía que me metiera en la cabina y me encerrara con seguro, pero la curiosidad, y si soy honesto, una extraña sensación de empatía, me obligaron a investigar. Seguí el sonido por un estrecho sendero que se adentraba en la maleza, paralelo a la carretera. La oscuridad era total, solo rota por los destellos de los relámpagos que iluminaban el cielo de vez en cuando. A medida que avanzaba, el lamento se hacía más claro, guiándome hacia un pequeño claro cerca de la orilla del barranco. Allí, sentada sobre una roca lisa, bajo la protección parcial de un enorme árbol de ceiba, la vi. Era ella, la ciguanaba, pero no era la monstruosidad que describen las leyendas, al menos no al principio. Era una mujer de figura esbelta, vestida con un vestido blanco que la lluvia había vuelto traslúcido, adherido a su cuerpo de una manera que me hizo tragar seco. Su cabello, negro como la noche y largo hasta la cintura, caía sobre su espalda, cubriendo su rostro por completo. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre sus rodillas, con los hombros temblando por el llanto. Señora, ¿se encuentra bien?,
Mi voz sonó, algo temblorosa, con miedo, casi ridícula en medio de esa pesadilla. Ella no respondió, pero el lamento cesó abruptamente y el silencio volvió a reinar, volviéndose aún más pesado. Me acerqué unos pasos más, impulsado por una mezcla de deseo e instinto de rescate que, ahora lo sé, es la trampa mortal que ella tiene a sus víctimas. Señora, mi camión se ha averiado. ¿Puedo ayudarla si me dice qué le pasa? Entonces, ella se levantó. Con un movimiento lento y elegante, se puso de pie, dándome la espalda todavía. El vestido blanco se movía con el viento, revelando la curva de su espalda y la blancura de su piel bajo la luz intermitente de los relámpagos. Sentí que mi respiración se aceleraba. No era miedo lo que sentí ahora, sino una atracción irracional, una urgencia de ver su rostro, de consolarla. Señora, ella empezó a girarse lentamente, muy lentamente. El cabello negro que cubría su rostro se deslizó hacia los lados, revelando la silueta de su cabeza. Mis ojos estaban fijos en ese punto, esperando ver los ojos llorosos de una mujer en apuros, unos labios temblorosos. Un relámpago iluminó el cielo con una intensidad que pareció convertir la noche en día, y entonces la vi. No había rostro de mujer, no había ojos, ni nariz, ni boca humana. En su lugar, la cabeza de una yegua muerta se alzaba sobre su cuello esbelto, una cabeza podrida, con la carne arrancada y los dientes blancos y afilados al descubierto en una mueca eterna de muerte. Los ojos eran cavidades vacías y oscuras, pero de alguna manera sentí su mirada fija en mí. El mundo pareció detenerse. Mis pulmones se olvidaron de respirar, mi corazón de latir. Ese horror no era algo de este mundo. Era una pesadilla ancestral cobrando vida ante mis ojos. Una entidad que existía mucho antes de que yo naciera y que seguiría existiendo mucho después de que yo desapareciera. La ciguanaba, dio un paso hacia mí. Su figura de mujer seguía ahí, pero ahora parece una cáscara grotesca que sostenía la monstruosidad de su cabeza. Su risa, si es que se le puede llamar risa ese sonido que salió de su garganta, no era humana. Era un relincho estruendoso y macabro que resonó en todo el barranco. Un sonido que contenía todo el dolor y la locura de su existencia eterna. El hechizo que me mantenía congelado se rompió. Retrocedí a trompicones, con el pánico apoderándose de cada célula de mi cuerpo.
Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes había corrido, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en escapar de esa criatura. La ciguanaba me siguió. Podía escuchar sus relinchos y el sonido de sus pies descalzos sobre la tierra, acercándose a mí. Me sentía como una presa acorralada en el bosque por un depredador sobrenatural. Llegué a la carretera, a la relativa seguridad de mi camión averiado. No me detuve a intentar arreglarlo. Me metí en la cabina, cerré la puerta con seguro y me acurruqué en el suelo, con las manos sobre las orejas para no escuchar sus relinchos. Pasé el resto de la noche así, temblando de miedo, esperando a que ella rompiera el cristal de la ventana y me arrancara hacia la oscuridad del barranco. Pero no lo hizo. A medida que el amanecer empezaba a teñir el cielo de gris, los relinchos cesaron y el silencio volvió a reinar. Cuando finalmente me atreví a salir de la cabina, bajo la luz del día, no había rastro de la ciguanaba, pero en el sendero que me había llevado hasta ella, encontré algo que me heló la sangre. Un mechón de cabello negro, largo y sedoso, enredado en una rama espinosa, y a pocos metros de distancia, las huellas de un casco de caballo. Esta no es una historia para asustar a los niños. Esto en verdad me pasó, y desde esa noche no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que escucho el lamento de una mujer en la distancia, porque sé que allá afuera, en la oscuridad, ella sigue esperando, acechando a los incautos con su belleza falsa y su horror verdadero. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir. Suscríbete a este canal, así me ayudarías mucho a seguir creciendo. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto fue Mundo Nocturno. Buenas noches y hasta la próxima.